Hola, buenos días amigos micropigmentadores y amigas micropigmentadoras. ¿Cómo están? Hoy un nuevo día donde vamos a estar respondiendo todas tus preguntas en la micropigmentación. Anestesias, tintas, maniobras, etcétera. Muchísimas preguntas. Y como hoy tenemos otra nueva pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy, que es bastante interesante y por eso quise compartirlas y explicarles un poquito de esto. Y Madel Rosario G nos dice, ¿cómo sé la profundidad correcta de mis trazos? ¿Cómo sé la profundidad correcta de mis trazos? Esa es una pregunta que nos hacen muchísimo. Si bien en la micropigmentación no hay una forma de medir exactamente la profundidad, porque no podemos estar midiendo cada trazo, no hay forma de medirlo y mucho se basa en la experiencia que vas adquiriendo con el tiempo, pues hay ciertas señales que nos pueden ayudar un poco a definir cuál es esa profundidad. Y vamos a verlo aquí. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentación, doy cursos y asesorías sobre este tema. Así que vamos al grano y vamos a ver qué es lo que realmente te da la señal para tú saber lo que es la profundidad. Y bien, bueno, estamos viendo aquí nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cómo sé la profundidad correcta al hacer mis trazos? Bueno, antes de ver y de saber cómo podemos saber la profundidad correcta, tenemos que entender cómo es la piel, cuáles son sus capas y dentro de esas capas, qué es lo que nos va a hacer la tinta. También que dependiendo de la profundidad, esto puede durar más tiempo o menos tiempo en nuestros trabajos. Y vamos entendiendo esto primero, ¿sí? Y vamos a analizar lo que es la piel. Primera capa de la piel, epidermis. Esta protege las capas internas del mundo exterior y contiene células que producen la queratina, una sustancia que impermeabiliza y fortalece la piel. Y la epidermis también tiene células que contienen la melanina. Esa es la pigmentación oscura que da su color. Entonces, el color de la piel viene de la epidermis, no de la dermis, no de la hipodermis. Así que ahí tenemos nuestra primera capa de piel. Para, dependiendo dónde estemos trabajando esa capa de piel, pues va a tener diferentes gruesos esa epidermis. No es lo mismo la piel a nivel de las cejas que el de la espalda o el de una pantorrilla, ¿sí? A nivel de cejas, que es donde más nos preocupa y siempre tenemos esas dudas, la epidermis mide en esta zona alrededor de 0.4 de milímetro. Para los que se han preguntado cuánto es 0.4 de milímetro, pues 0.4 de milímetro es apenas el grosor de una hoja de papel en la que ustedes escriben. Ese es el grueso de la epidermis. Luego tenemos lo que es la dermis, ¿sí? Que es la capa media de esta piel. Esta capa la dermis es la capa interna de las dos capas principales de la piel. La dermis tiene tejido conjuntivo, vasos sanguíneos,
glándulas sebáceas y sudoríparas, nervios, folículos pilosos y otras estructuras. Aquí es donde normalmente se debe de depositar la tinta cuando estamos haciendo una micropigmentación o un tatuaje. Pero también dentro de esta dermis hay diferentes profundidades o tiene un ancho más grande que lo que es la dermis. Entonces, dependiendo a qué profundidad implantemos nuestra tinta, esto va a tener que ver con el tiempo del acabado en nuestra piel. En esta área ya hay vasos sanguíneos, ya hay terminaciones nerviosas, ya aquí están los macrófagos, hay fibroblastos, en fin, muchísimas cosas que pueden alterar o hacer que se fije nuestra tinta en esta área. Y por último, nuestra tercera capa de piel es la hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda de la piel. Esa es la hipodermis. Esta contiene las células de grasa o tejido adiposo que se aíslan al cuerpo y le ayudan a conservar el calor. Esta tercera es la capa más inestable de la piel, puesto que ahí ya hay grasa. Entonces, si nosotros nos llegamos a pasar en profundidad a la hora que estamos haciendo un tatuaje o una micropigmentación, si nosotros llegamos a poner tinta en esa zona, seguramente y lo más probable es que se extienda, ¿sí? Se extienda y no tengamos esas líneas finas y esas líneas bonitas que decíamos en la micropigmentación. A esto le llamamos migración. Algo que debemos de entender muy claro es que en cada área del cuerpo, estas capas son de diferente grueso, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en micropigmentación, pues realmente nada más tenemos 2 o 3 zonas y aprendernos y ver de qué gruesos son esas capas. Cuando se trabaja en tatuaje, pues tenemos que aprender de qué gruesos son las capas en cada una de esas posiciones en el cuerpo, ¿sí? Porque es muy importante esto, porque de acuerdo a eso, nuestros trabajos pueden durar un mes o toda la vida, ¿sí? Así que eso es muy importante. Entonces, replanteando, tenemos 3 capas de la piel. Epidermis, que es la capa superior, que es la que vemos a nuestra vista. Dermis es la zona donde ya hay terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, y ahí es donde vamos a implantar nuestra tinta, y lo que es la hipodermis, que es la tercera capa de piel, que es una capa de grasa, ¿sí? Entonces, la capa donde debemos depositar nuestra tinta es la dermis, ¿sí? Porque si no la depositamos en la dermis, pueden pasar muchas cosas o diferentes cosas. Y vamos a ver cuáles son las profundidades y cómo debemos de ver esto, ¿sí? Pero dentro de la dermis existen varias posiciones. Una, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos aquí una pequeña línea y está de color medio lila, medio morado, ¿sí? Aquí es donde tenemos nosotros nuestra capa basal o membrana basal, que es la que divide la epidermis de la dermis, ¿sí? Dentro de la dermis hay varias posiciones donde vamos a poder poner nuestra tinta. La posición y la saturación de la tinta son los que van a determinar lo que es la permanencia, ¿sí? A más profundidad, mayor tiempo de duración. Pero esto también tiene que ver con la
saturación, o sea, cuánta tinta estamos metiendo a la piel, ¿sí? No es lo mismo meter tinta con una sola aguja o meter tinta con varias agujas que saturemos y metamos mucho más tinta a esa piel, ¿sí? Si nosotros implantamos tinta en la epidermis, o sea, en la capa superior de la piel, esta durará solo 28 días en ceja. Estamos hablando de una profundidad de menos de 0.5 milímetros de profundidad, o sea, apenas estamos tocando la piel. Esa tinta de momento sí se va a ver ahí, va a quedar ahí, pero a los 28 días prácticamente va a desaparecer todo eso, ya que toda esta capa de lo que es la epidermis, ¿sí? Se va a renovar en tan solo 28 días, de 28 a 40, 45 días, dependiendo un poquito la edad. Entre más edad tengamos, va a tardar un poquito más, pero prácticamente depositando a esta profundidad en un lapso de un mes aproximadamente, ya no vamos a tener tinta. Después, si nosotros implantamos la tinta en la dermis superior, esto durará aproximadamente un año en ceja. Hablamos de unos 0.7 de milímetro aproximadamente en la profundidad. Esto es a lo que nosotros llamamos la micropigmentación moderna, implantar a esa profundidad. No queremos trabajos que duren más de un año. ¿Por qué? Porque al durar más de un año ese trabajo, ¿sí? Pues lógicamente la percepción del color va a ir cambiando porque aparte esa tinta se va a ir degradando poco a poco porque macrófagos, fibroblastos, van a hacer su trabajo el sistema inmunológico en esa tinta. Entonces, esto nos va a durar aproximadamente un año. Un poquito más profundo, ¿sí? Si implantamos tinta en la dermis media, esta durará aproximadamente 4 años en cejas. Estamos hablando de aproximadamente 1 milímetro, 1.2, 1.4 milímetros de profundidad, ¿sí? Esto es lo que llamamos la micropigmentación clásica, esos delineados de cejas compactas o tatuadas, como les llamaban, o esos delineados de ojo, normalmente se trabajan a esta profundidad y eso puede durar aproximadamente 4 años en la piel, ¿sí? Después tenemos otra profundidad que es en la dermis profunda. Dermis profunda. Esta durará para siempre. Estamos hablando entre 1.5, 1.7 milímetros de profundidad. Esto es lo que llamamos un tatuaje permanente. Esta es la profundidad a la que normalmente se trabaja para hacer ya un tatuaje. Y como repito, esto va a depender mucho la zona en la que se esté trabajando. Por ejemplo, en una espalda, realmente nuestra dermis profunda va a estar como a 2,5 milímetros de profundidad. En una ceja estamos hablando de 1.5 milímetros de profundidad. En una pantorrilla estamos hablando de aproximadamente 2 milímetros y medio de profundidad. Entonces, todo esto va a ir cambiando y todo esto tenemos que nosotros analizarlo. Pero, ¿cómo darnos cuenta de a qué profundidad de esta estamos trabajando? Bueno, hay varias señas que vamos a ver más adelante. Ahora también, si nosotros llegamos a meter tinta hasta lo que es la hipodermis, ¿sí? Que estamos hablando de
en cuestión de cejas de unos 2 milímetros de profundidad, 2.5. Esto va a depender de cada persona es diferente, ¿sí? Aún hablando de cejas, entre cada persona, estas medidas pueden ir cambiando. Hay pieles más delgadas, hay pieles más gruesas, etcétera, ¿sí? Si nosotros metemos nuestra tinta hasta esta profundidad, pues lo que vamos a tener es una migración de color, o sea, nuestro pigmento se va a expandir, ¿sí? Y nos va a quedar una mancha en nuestro trabajo, en nuestra piel. Espero que estemos más o menos entendiendo de qué se trata todo esto. Como vemos, la piel es muy, muy importante y de acuerdo a esa, pues la profundidad también lo va a hacer. Y ahorita vamos a ver cuáles son las señales para nosotros saber la profundidad a la que estamos trabajando. Pero por favor, antes de continuar, te pido que me des un like en este video. Para nosotros es muy, muy importante que te suscribas a mi canal. Suscríbete a mi canal, toca el icono de suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que yo suba un video. Comparte con tus amigos, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, de Facebook, esta transmisión. Y déjanos tu comentario sobre lo que estás aprendiendo. Para nosotros es muy, muy importante saber esos comentarios. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo contenidos como este y resolviendo todas tus dudas. Hacer todo esto a ti no te cuesta nada y la verdad es que a mí me ayuda un montón para seguir haciendo cosas como esta. Y bien, continuamos. Entonces, una vez que ya supimos más o menos cómo funciona la piel y las profundidades a las que podemos trabajar para hacer el tipo de trabajo que nosotros deseemos, ahora, ¿cómo podemos saber que estamos a cierta profundidad? Dependiendo de lo que deseen. Entonces, aquí vamos a dar unas pequeñas señas de lo que pasa cuando nosotros estamos micropigmentando y nos van a dar algunas ideas de cómo saber la profundidad. Que la más importante es nuestra percepción y saber cuánta aguja estamos metiendo dentro de la piel. Pero dentro de eso lo vamos a ir agarrando con la práctica, pero también tenemos que saber y conocer qué es lo que debemos de ver en la piel cuando estamos trabajando. Cuando nosotros hacemos un trazo en lo que es la epidermis, o sea, en nuestra primera capa de la piel, prácticamente en esta capa no hay vasos sanguíneos, no hay terminaciones nerviosas, no hay nada. Entonces, lo que vamos a ver es solo el trazo de tinta limpio, sin ningún otro líquido, sin ninguna otra señal. ¿Sí? Esto se va a ver muy nítido, muy bonito cuando lo estamos implantando, pero esto solamente va a durar 28 a 30 días en la piel. Entonces, esta no es la profundidad correcta. Cuando nosotros implantamos nuestra tinta en lo que es la dermis superior, que esto va a durar aproximadamente un año en la piel, vamos a ver pequeñas gotitas de sangre, ¿sí? Pequeñas gotas de sangre, no muchas. A esto, visto desde arriba, pues vamos a ver una cosa así más o menos, o sea, nuestra línea de tinta con algunas gotitas de sangre muy, muy ligeras. A esto le llamamos rosario.
Esto se le llama rosario y es nuestra línea con las pequeñas gotitas de sangre. Eso nos da a la vista, nos está diciendo que estamos implantando en la dermis superior. Si nosotros implantamos un poco más profunda en la dermis media, ¿sí? Vamos a ver en nuestro trazo, pues, un poco más de cantidad de sangre, más gotitas de sangre, pero también vamos a empezar a ver como unas gotitas blancas, brillosas, transparentes. Eso es linfa, ¿sí? Esa es la linfa que está saliendo de nuestro cuerpo y eso nos indica que estamos trabajando en la dermis media, ¿sí? Este es un trabajo que va a durar 4, 5, 6 o hasta 7 años en algunas personas, dependiendo su tipo de piel. Y en el rosario también vamos a empezar a ver esas pequeñas gotitas de linfa y vamos a ver un poquito más sangrado que si nosotros trabajamos un poco más superior, ¿sí? Luego, cuando nosotros ya trabajamos más profundo y estamos haciendo un trabajo permanente, o sea, lo que es un tatuaje, ¿sí? Si lo quieren ver así, si le quieren llamar así, en nuestros trazos ya prácticamente no vamos a ver linfa, no vamos a ver linfa, pero vamos a ver bastante, bueno, no bastante, un poco más de sangrado en ese trazo. Eso nos da la señal de que estamos trabajando entre 1.5, 1.7 milímetros de profundidad y que eso va a ser un trabajo que dure toda la vida. Entonces, esas son las señales que vamos a ir teniendo. Por otro lado, si nosotros nos pasamos de profundidad y ya estamos trabajando sobre la hipodermis, pues prácticamente en la parte de arriba no vamos a tener señales sobre nuestros trazos, ya no vamos a ver sangrado prácticamente, pero a diferencia de esa, vamos a ver sobre nuestras líneas, sobre nuestros trazos, una pequeña sombra a un lado de ese mismo color que tenemos. Esto pasa sobre todo cuando estamos utilizando colores muy oscuros como el negro o marrones muy oscuros. Vamos a ver esa sombra, ¿sí? Entonces prácticamente en piel esas son las señales que vamos a tener. Ahora, yo sé que a veces eso es complicado y cuando nosotros vemos esa señal, pues puede haber sido ya muy tarde y podemos llegar a tener una migración. Aquí lo que yo recomiendo es que dentro de tu aguja, ¿sí? Dentro de tu aguja la saques de 2.5 milímetros a 3 milímetros esa aguja de tu máquina o de o en tu inductor, veas cuánta aguja tienes afuera y dependiendo de la cantidad que tengas de aguja afuera, pues puedes ir midiendo, tú viendo la parte superior de la aguja, te puedes ir dando cuenta cuánto has enterrado esa aguja. Si, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 3 milímetros, pues medio milímetro, pues prácticamente va a ser la pura puntita. O sea, tú tienes que ver 2.5 milímetros afuera de tu aguja, o si lo quieres clavar 1 milímetro, pues tienes que ver 2 milímetros tu aguja afuera. Si tú ya estás haciendo un tatuaje, pues tienes que ver la mitad de tu aguja dentro y la mitad de nuestra aguja afuera. Es percepción de lo que estamos haciendo. Eso es lo que realmente nos va a dar muchísimo más señales para hacer todo nuestro trabajo. Como ven, la piel es muy interesante. Hay que practicar
muchísimo, muchísimo para ir entendiendo todos estos factores. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Hugo Berni 2, en Instagram como Hugo Berni-microblading, por si te interesa algún curso de micropigmentación o alguna asesoría, estoy para servir. Y de esta manera contestamos todas tus preguntas. Síguenos dejando aquí tus preguntas, ya sea aquí en YouTube o en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, para que puedas ir siguiendo con esto. Muchas gracias. Espero verte mañana. Adiós.